buenas familia y bienvenidos un día más al canal. Creo sinceramente que Bitcoin estos próximos días va a romper máximos históricos y no solamente eso, sino que creo además que va a desplegar un próximo movimiento al alza, rompiendo los máximos e incluso llegando, quién sabe, a 80.000, 90.000 o 100.000 dólares. El camino no es fácil, ya lo estáis viendo cómo manipulan el precio de Bitcoin y sobre todo intentan crear FUD donde no hay absolutamente nada, no hay ningún tipo de fundamental negativo en el corto plazo. Las bolsas se encuentran en máximos históricos y tenemos varias fechas clave. Yo personalmente os voy a mostrar cuál es para mí ahora mismo lo que debería pasar con Bitcoin y sobre todo qué creo que puede ocurrir con las altcoins para las próximas semanas. Así que dicho esto, comenzamos con el vídeo. Bueno, comenzando por uno de los aspectos más importantes, en este caso revisar simplemente si los ETFs de Bitcoin se han estado recomprando o de lo contrario hemos estado un poco estancados los últimos meses, y la realidad es bastante sencilla. Justo si nos fijamos, bueno, lo cierto es que esta noticia es de aproximadamente una semanilla y pico, unos 10 días más o menos, pero justo durante 3 días, hace más o menos unos 10 días, se compraron 1.4 mil millones de dólares en ETFs de Bitcoin al contado. Esto ha sido la mayor semana en ETFs en cuanto a inflows, es decir, entrada de capital hacia los ETFs en los últimos 4 meses, con lo cual, hombre, yo creo que algo a gran escala sí que está sucediendo. En segundo lugar, fundamentales, noticias negativas, guerra, este tipo de cosas van a existir siempre, han existido, existen y existirán, y le van a dar el bombo que crean necesario según, por supuesto, la importancia de la noticia. Lo curioso siempre de las guerras es que salen en primer lugar los viernes y en segundo lugar siempre se anuncian en los cierres del mercado americano, es decir, siempre la noticia de que van a atacar a no sé quién y a no sé cuántos sale a las 10 de la noche o un poquitín más tarde. Vaya por Dios para que los americanos no puedan reaccionar en este caso a las noticias, con lo cual, como bien veréis, siempre se va a intentar manipular en el mercado cripto que está abierto en todo momento. Y lo cierto es que el viernes tuvimos un movimiento, en este caso de corrección, que no fue en este caso por el tema de la guerra, sino que tuvimos otra noticia, en este caso importante, pero para que veáis que en muchos momentos hay un FUD innecesario en el mercado cripto, que yo sinceramente creo que tenemos que alejarnos de vez en cuando de las noticias. Obviamente, si tienen muchísima importancia, ya lo veremos en la gráfica de Bitcoin, pero de lo contrario, lo único que hacen es nublar nuestra visión en el mercado. Porque, ¿qué es lo que pasó exactamente el viernes? Yo tenía esta operación en Bitcoin planteada, con una ruptura por encima de 67.700 dólares en una temporalidad H4, que en este caso nos llevaría, a mí personalmente me hubiese gustado en un gráfico diario, hasta la zona de los 70.000 dólares y posteriormente romper su máximo histórico, que estaba en 74.000. Como bien veis, estábamos intentando luchar con esta línea de tendencia bajista y yo sinceramente ya para lo que es la semana que viene espero que Bitcoin intente al menos acercarse a la ruptura de tendencia y a partir de ahí romper máximos históricos. Entonces, lo que sucedió en el día del viernes fue esta noticia, que de repente el Wall Street Journal comentó básicamente que los departamentos de justicia y el Tesoro de Estados Unidos estaban investigando a Tether. Esta noticia salió en Twitter y me imagino que en los periódicos o de donde sea Wall Street Journal. Y justo ¿qué pasó después? Pues un ratillo después, cuando Bitcoin retrocedió desde más o menos que salió esa noticia, en este caso justo los 68.700 dólares, tuvimos un retroceso, un mechazo hasta los 65.600 dólares, es decir, una caída en Bitcoin más o menos de casi un 5%. Y posteriormente el CEO de la empresa de Tether Limited, que es la empresa que hay detrás de la stablecoin USDT, comentó que no hay ningún tipo de indicación en estos momentos de que Tether está bajo investigación, con lo cual dejad de meter FUD al mercado cripto y centraos en vuestras movidas. Esto para que veáis que siempre van a intentar manipularlos. Y lo mismo sucedió cuando de repente en Cointelegraph comentaron que ya habían aceptado los ETFs de Bitcoin. Bitcoin pegó un subidón y luego borró toda la subida. ¿Por qué? Porque en teoría se habían equivocado. Como bien veréis, pues siempre van a suceder este tipo de cosas.
En segundo lugar, Twitter está muy calentito en estos momentos, está entrando un foot extremadamente potente hacia Ethereum. Yo también creo que es normal, en este caso al final cualquier persona que haya tenido Ethereum los últimos 2 años no ha hecho más que caer contra el par de Bitcoin, y aquí mismo lo podéis comprobar. Ethereum tocó un techo más o menos en septiembre del 22 contra la gráfica de Bitcoin y desde entonces no ha hecho más que perder valor. Estamos hablando de una pérdida aproximada de un 60%, mientras Bitcoin en estos momentos se encuentra a una distancia de su máximo histórico, digamos más o menos de un 7, un 8%, Ethereum apenas se encuentra en $2.490, es decir, nos encontramos a una distancia aproximada de su all-time high de casi un por 2, con lo cual pues llega un momento en el que te cansas de holdear algo que no hace más que bajar, y cuando sube, sube poquito y de repente a los próximos días pierde completamente la subida que tanto tiempo nos ha costado tener. Y en este caso, pues bueno, simplemente Vitalik dice que van a haber algunas actualizaciones dentro de Ethereum. Y aquí dice la gente ya completamente enrabiada: oye, deja de tirar basura y estaremos bien, hermano. Y dice aquí nuestro amigo Vitalik: oye, yo no he vendido ningún tipo de moneda en Ethereum durante el último mes. De hecho, la cantidad de Ethereum que tengo ha aumentado. Y aquí nos dice otro: oye, ¿y sobre la fundación de Ethereum qué? Aquí dice uno, dice Vitalik: hermano, la fundación Ethereum está pagando a los investigadores y desarrolladores que son responsables de, número uno, que Ethereum no pierda 5 millones de Ethereum al año en Proof of Work; en segundo lugar, que sus tarifas sean bajas hoy y que las transacciones se incluyan en menos de 30 segundos en lugar de 1 a 30 minutos como podría suceder anteriormente. Oye, muestra un poco de respeto. Y aquí, pues bueno, simplemente dice un par de cosillas. Y a mí personalmente me gustaría saber un poco vuestra opinión de Ethereum, del ecosistema de Ethereum, porque sí que es cierto que algo está pasando. A nadie le está interesando el ecosistema de Ethereum y yo creo que esto es la misma historia de siempre. Creo que cuando algo no interesa, como es Ethereum, las Layer 2 de Ethereum, muchos proyectos descentralizados de la red de Ethereum no interesan en estos momentos, de repente pegan una subida del copón. Lo mismo sucedió con Solana cuando estaba en $10. Yo os comenté: oye, nadie quiere Solana en estos momentos. El food de el food de FTX, el food de Alameda Research, este tipo de cosas, esto, lo otro, y de repente Solana una subida de $10 hasta $210 por moneda, es decir, más de un por 20 en prácticamente pocos meses. Y mi pregunta es: ¿qué podría pasar con Ethereum a partir de este momento que absolutamente nadie quiere tener Ethereum en su portfolio, y muchos de los que tenemos esta moneda en nuestro portfolio pues sinceramente no está rentando muchísimo durante este último ciclo de mercado? En segundo lugar, aquí tenemos el mapa de calor de Bitcoin. Podéis comprobar básicamente dónde se encuentran la mayor cantidad de liquidaciones. Esto es posible que muchos no entendáis qué significa, pero es bastante simple. Yo me voy, por ejemplo, al Paint e imaginémonos que la gráfica de Bitcoin está haciendo esto. La gente que está buscando operaciones en corto y las está abriendo, me lo invento, en este punto lo que estará haciendo básicamente es poner su stop loss por encima del máximo anterior. Al igual que si lo han abierto aquí, pondrán su stop loss por encima del máximo anterior. Si nos fijamos en la gráfica de Bitcoin en estos momentos, que nos encontramos pues prácticamente cerquita de los $68.000, lo que ha estado ocurriendo durante estos últimos meses han sido pues simplemente máximos y mínimos decrecientes, ¿no? Con lo cual cualquier persona que haya abierto su short en este punto habrá puesto el stop loss por encima de estos máximos, cualquier persona que lo haya abierto aquí por encima de estos, y cualquier persona que haya abierto sus shorts sobre estos niveles, stop loss por encima de los máximos anteriores. Sucede prácticamente lo mismo. Bien, ¿qué ocurre sobre esos máximos? Pues que se está acumulando muchísima liquidez, la liquidez de todas esas operaciones en corto. En este caso, como bien veréis, solamente del exchange de Binance, por encima de los $70.000 ya tenemos mucha cantidad de liquidaciones en dinero. Estamos hablando en este caso 5.000 millones, 2.000 millones, 10.000 millones, 3.000 millones, 400 millones, 500 millones, 600, es decir, prácticamente en cualquiera de estos niveles hay fácilmente entre 1.000 y 3.000 millones de dólares en liquidaciones, y esto sin contar prácticamente todos los demás exchanges. Estamos hablando de una cantidad de dinero brutal por encima de los máximos históricos en Bitcoin, pero no solamente eso, sino más o menos entre un nivel comprendido que para mí sería la zona de los $70.000, que podría ser perfectamente este nivel, y justo el all time high, que en este caso sería pues eso, la zona aproximada de los $74.000, con lo cual para mí ese es el target que deberíamos estar buscando en el mediano plazo. Y no solamente eso, sino como podéis ver en este caso en la gráfica, los bancos centrales justo en estos momentos holdean un 12% de las reservas totales de oro, el mayor nivel desde 1990.
¿Por qué me quiero referir a todo esto y compararlo básicamente con Bitcoin? Porque en Bitcoin también las instituciones están acumulando mucha cantidad del mismo. Todos los gobiernos a día de hoy están teniendo Bitcoin y muchos de ellos tienen e incluso lo quieren negar simplemente para no producir FOMO, en este caso al retail, o por otro lado comprar a precios mucho mejores, porque si estás viendo que tu propio gobierno incluso está comprando Bitcoin o incluso el banco al que tú vas tiene Bitcoin en sus reservas, ¿cómo tú mismo no las vas a tener? Porque las monedas fiduciarias, las monedas fiat, son una completa basura. El euro, el dólar, la libra esterlina, cualquier moneda que tú estés holdeando a lo largo del tiempo está perdiendo valor. Pero si lo tuvieses en Bitcoin, simplemente basta con que te fijes en la gráfica, y la gráfica de estos últimos 10 años no ha hecho más que subir. Si tú hubieses metido 5.000, 10.000 dólares a Bitcoin hace muchísimo tiempo, simplemente si hubieseis hecho DCA en estos momentos, tendríais mucho más beneficio. De lo contrario, si tú hubieses holdeado tus euros durante estos últimos 5, 10 años, estarías perdiendo dinero, porque la inflación en estos momentos ha aumentado bastante durante el último periodo de tiempo. Aquí lo que os quiero comparar simplemente es que veáis un movimiento. Nadie quería hablar del oro en el año 2020. Cuando tuvimos el crash del COVID, manipulamos el máximo de agosto, como bien veis, e iniciamos una fase, en este caso correctiva, o simplemente una fase de estancamiento. Como bien veis, justo el mismo rango que está teniendo exactamente a día de hoy Bitcoin, que va prácticamente en el oro. De los 2076 tuvimos 1, 2, 3 toques en esa misma zona, en este caso también con máximos decrecientes, ninguno de ellos pudo romper al anterior, y no solamente eso, sino también tuvimos mínimos decrecientes, es decir, exactamente la misma gráfica que está teniendo Bitcoin en estos momentos. Y desde la ruptura por encima de esos máximos, el oro ha tenido una subida a lo largo de este último año de un 31%. Y yo me vuelvo a la gráfica de Bitcoin. Fijaos en la situación que estamos en estos momentos, para que lo veáis en gráficos grandes y no os fijéis en un gráfico de 1 hora, 4 horas o diario, sino fijaos en temporalidades mayores. La gráfica que está teniendo Bitcoin en estos momentos es exactamente igual a la que tuvo el oro antes de romper. Y yo sinceramente creo que vamos a romper all time high en Bitcoin, y no solamente eso, sino que consolidaremos por encima del máximo histórico y buscaremos un nuevo tramo al alza, 80.000, 90.000 o 100.000 dólares. No sé a qué nivel podemos llegar, pero yo personalmente soy muy alcista con Bitcoin. Lo único que necesitas saber en estos momentos en el corto plazo con Bitcoin es simplemente dos zonas muy importantes: el nivel de los 66.500 y la zona del 64.500 dólares. Si Bitcoin consigue mantenerse por encima de nuestra primera zona, que es el máximo del 28 de septiembre, todo apunta muy bien a que podamos romper máximos históricos en el corto plazo. Estamos hablando prácticamente de la siguiente semana. Si conseguimos estar donde estamos en estos momentos, o incluso tener un poco mejor precio de compra, si alguno obviamente no va dentro o quiere comprar alguna altcoin, yo buscaría un pequeño retroceso al área de los 64.000 dólares, y posteriormente solamente tenemos tres zonas a vigilar: 70.000, 72.000 y 74.000 dólares. Pero es que para mí el movimiento no frena ahí, sino lo que yo quiero después es que Bitcoin consolide por encima de los máximos anteriores para volver a desplegar un nuevo movimiento al alza, de la misma forma que han hecho el SP500 y de la misma forma que ha hecho el Nasdaq durante este último año. Como bien veis, el SP500 rompe el máximo de enero del año 2022 y desde entonces lleva una subida de prácticamente un 20%. Y lo mismo ha ocurrido con el Nasdaq. Hemos roto el máximo de diciembre del año 2021 y desde entonces llevamos una subida también de un 22%. ¿Qué podría ocurrir con Bitcoin si tuviésemos exactamente la misma gráfica? Desde esa posible ruptura de los máximos de noviembre-diciembre, una posible subida de un 20% nos llevaría más o menos hasta los 83.500 dólares aproximados. Y yo sinceramente creo que ese movimiento va a ocurrir. Mi mayor consejo que os puedo dar en estos momentos es que no os sobreapalanquéis. Hay un gran error en estos momentos y veremos como Bitcoin posiblemente se va a máximos históricos y muchos os quedáis fuera de este movimiento porque estaréis sobreapalancados en un movimiento que puede tardar unos días en darse, y mucho más si estáis en estos momentos intentando operar las altcoins. Las altcoins no están acompañando bien con los movimientos de Bitcoin. Solamente recomendaría tener Solana,
algún DEX en este caso de Solana y un par de monedas que estén rompiendo los máximos de agosto y septiembre. El apalancamiento grande no va a ser vuestro amigo durante estos próximos días. Muy importante porque tenemos las elecciones de Estados Unidos en breves. Ya sabéis que va a haber bastante volatilidad en el mercado. Así que os he dado mis datos, mi idea, mi opinión, qué creo que puede ocurrir a partir de aquí con Bitcoin. Espero por supuesto que te haya gustado el vídeo y nos vemos a la próxima.